Vamos a ver este regulador de voltaje de la marca GR y cuyo modelo es Refri High-Tech 1000. Su capacidad es de 1 kVA. La tecnología de operación de este regulador es mediante la conmutación de taps de un transformador con relevadores. Aquí hice un dibujo de cómo sería el transformador. Es un autotransformador. Un autotransformador está conformado solamente por una bobina. En esta parte son la línea y el neutro de la entrada. Y tenemos 3 taps, este y este. Dependiendo de qué relevador activemos, K1, K2 o K3, es cómo vamos a tener el voltaje en la salida. Si el voltaje está muy bajo, activamos el relevador K1. Si el voltaje está dentro de parámetros adecuados para la carga, activamos el relevador K2 y el voltaje que entra exactamente es el mismo que sale. Y si el voltaje está muy alto en la entrada, activamos el relevador K3 para bajar el voltaje. Es importante mencionar que solamente uno de los 3 relevadores puede estar accionado. De otra manera estaríamos haciendo un cortocircuito a algún devanado del transformador. Es importante, solamente un relevador puede estar activo al mismo tiempo. Y esta es la manera en la que funcionan este tipo de reguladores. Ahora vamos a ver sus características. El modelo de este regulador de voltaje es Refri High-Tech 1000 y su nombre es Refri porque está pensado para alimentar principalmente refrigeradores en nuestras casas. La idea es que cuando hay un corte de energía, normalmente en el regreso, el voltaje normalmente tiende a variar mucho. Y este regulador cuenta con un retardo de tiempo en la reconexión para evitar que esas variaciones ya sea estresen los componentes del mismo regulador o puedan provocar que haya algún problema en el refrigerador. Por ello se utiliza este retardo de tiempo que aproximadamente es de 2 minutos. Contamos con 4 luces LED. La primera es una luz verde que dice regulando y que seguramente nos indica que nos encontramos en el tap central. La siguiente luz es una luz de color rojo, dice entrada alta, se enciende cuando el voltaje es muy alto y está accionándose un tap para bajar el voltaje, para regularlo y bajarlo. La siguiente luz LED es una luz de color amarillo y se llama entrada baja. Cuando el voltaje en la entrada es bajo, se acciona el tap para elevar voltaje y enciende esta luz. Y la última, que se llama retardo de conexión, es la que se va a encender cuando esté haciendo su conteo una vez que terminó un corte de energía para poder arrancar. Ese conteo, les menciono, es aproximadamente de 2 minutos. Entonces esta luz va a encender para que no vayamos a pensar que está fallando el regulador. Simplemente nos va a indicar que está contando y después del tiempo adecuado va a encender cualquiera de estas 3 dependiendo de la que se necesite, pero ya que entregue voltaje a la salida. Este regulador es para un voltaje nominal de 120-127 volts para México. Cuenta con un cable de alimentación aproximadamente de 1 metro y una clavija NEMA 5-15 que es para 120 volts, 15 amperes. Aquí viene la placa de especificaciones. Vemos que su capacidad es de 1 kVA, 8 amperes máximo. La frecuencia de operación 60 Hz. Y nos dice que el rango en el voltaje de la entrada es desde 90 hasta 140. Es el rango aceptable. Y el voltaje que nos va a entregar a la salida puede ser entre 105 y 129 volts. Los reguladores de voltaje, generalmente cuando nos salimos del rango normal de operación en la entrada, que en este caso es de 90 a 140, quiero decir que si el voltaje en la entrada es menor a 90 o mayor a 140, el regulador va a entrar en lo que se llama corte.
va a cortar el voltaje a la salida, porque ya en ese rango ya no puede regular y para proteger a la carga prefiere desconectarla. Una vez que el voltaje en la entrada de nuevo esté en el rango aceptable entre 90 y 140 volts, recordemos que hay un retardo de tiempo, por lo tanto va a empezar a contar los 2 minutos y después de esos 2 minutos va a entrar en operación entregando voltaje a la salida. En esta parte contamos con un fusible de protección para, en caso de una sobrecarga, este fusible se va a fundir. Con sobrecargas me refiero a que le pidamos más potencia que la que puede alimentar. Recordemos que la máxima corriente que puede entregar el regulador son 8 amperes. Si la corriente es mayor a 8 amperes, este fusible se va a fundir. Es muy importante que si en caso de que se llegue a fundir este fusible, se sustituya por uno de las mismas características exactamente. Contamos aquí con un contacto de salida y es bien importante esto mencionarlo. Solamente cuenta con un contacto para asegurarnos que no le conecten carga de más. Es decir, que solamente le conecten el refrigerador que se va a proteger. En la parte de abajo vemos que cuenta el regulador con 4 patas de hule y 2 tornillos para abrir el equipo. Vamos a aprovechar y vamos a abrir el equipo para ver qué componentes tiene en su interior. Aquí ya hemos abierto el regulador de voltaje y vemos que los componentes principales serían el fusible, el portafusible, el cableado de alimentación, el socket o contacto de salida. Este es el transformador y aquí se encuentra la tarjeta de control. Vamos a analizar las partes que componen el regulador para hacer el ejercicio de hacer un diagrama del regulador. No pretendo hacer el diagrama completo, sino con las partes que hay, imaginarnos cómo sería el diagrama, que considero que con eso es suficiente para la solución de la mayoría de las fallas de este tipo de aparatos. Por este lado vemos el cableado de alimentación. Esta línea, este cable negro es la línea. Entra al portafusible y ya de aquí sale por este cable negro. El cable blanco es el neutro, va al contacto de salida, se conecta al contacto de salida y al mismo tiempo se conecta y va hacia la tarjeta de control. Por este lado podemos ver abajo el cable de la tierra física que se está aterrizando con el transformador y la línea que sale del portafusibles es este cable negro y llega a la tarjeta de control. A la tarjeta de control, les decía, llega el cable de la línea de entrada. En la tarjeta de hecho dice fase entrada. Y este cable negro es la salida ya hacia la carga, que va al contacto de salida. Adicionalmente, vemos aquí 3 cables que provienen del transformador. Estos serían los 3 taps para la regulación por voltaje alto, central que es sin regulación y voltaje bajo. Aquí atrás de los cables de los taps del transformador vemos 3 relevadores de color naranja, que son los 3 relevadores que van a efectuar la conmutación de los taps. En la tarjeta de control se encuentran conectados directamente los 4 LEDs que nos muestran el estatus de operación del regulador. Aquí podemos observar 4 resistencias. En la tarjeta de control, estas resistencias seguramente son las limitadoras de corriente para la alimentación de cada uno de los 4 LEDs. Vemos 3 transistores que seguramente son los que activan los relevadores, la bobina. Por este lado vemos un circuito integrado y observen que aquí hay un cristal de cuarzo. Con esto podemos deducir que el circuito integrado es un microcontrolador. Aquí tenemos un buzzer que nos va a sonar en caso de algún problema o alguna información que nos dé el equipo, alguna alarma. Y en la parte de abajo no se ve muy claro. Veo lo que parecen ser 3 cables que son de otros taps del mismo transformador. Asumo que esos cables son un devanado adicional en el transformador
para la fuente de poder, porque recuerden que la tarjeta de control requiere una fuente de poder. Generalmente estos reguladores cuentan con un pequeño transformador, el cual a partir de los 120 volts nos entrega un voltaje más bajo para la fuente de poder de la tarjeta, y en este caso no se ve, por lo tanto estos devanados seguramente son para la fuente de alimentación de la tarjeta de control. Por este lado es difícil observarlo muy bien, pero se ven unos diodos y se ve un potenciómetro, unos capacitores, y prácticamente eso es todo lo de la tarjeta. Con esa información tenemos para hacer un diagrama de lo que nosotros creemos que es el diagrama del regulador. El diagrama que obtengamos no tiene que ser exactamente el de la tarjeta, no es necesario sacar la tarjeta y sacar todo el diagrama, porque con que nos imaginemos la función de cada una de las piezas, con eso es suficiente para poder reparar el equipo. Por ejemplo, si hay una falla en alguna etapa de regulación del regulador, pues podemos revisar los relevadores y los transistores, y prácticamente ahí se soluciona el problema. Si alguno de los LEDs no enciende, pues revisamos las resistencias y los LEDs. En sí, la resolución de problemas en el regulador es muy sencilla. Y lo que vamos a hacer ahora es ese ejercicio de tratar de sacar el diagrama donde podamos colocar la mayoría de estas partes que estamos viendo en la tarjeta de control. Vamos a hacer ese diagrama entonces. Vamos a tratar de dibujar lo que sería el regulador, la etapa de potencia. Este es el transformador neutro. Y estos son los tres taps. El relevador que se accione es el que nos va a entregar voltaje a la salida. Por lo tanto, esta es la línea de salida con el mismo neutro. En este regulador, y muchos lo hacen, falta agregar un protector de pico de voltaje, sería un varistor. Debería de venir. Muchos fabricantes no lo agregan, pero yo considero que es muy importante porque si llega un pico de voltaje pudiera dañarme el control del regulador, por eso sería importante que lo tuviera. En sí es el mismo diagrama que ya les había mostrado, nada más que aquí la variante es que hay un devanado adicional, que de hecho son 3 líneas, son 3 cables, y este devanado adicional es el que les comento que es para la fuente de poder. Pero yo creo que aparte de que es para la fuente de poder, que sería un devanado con respecto al tap central, el otro devanado yo creo que es para detección de voltaje de entrada. Vamos a verlo, vamos a borrar esto y voy a mostrar lo que haría estos devanados. Estos son los dos devanados que son de control. Yo creo que son de 24 volts y al ser con derivación central serían 12 y 12. En el primer devanado yo estoy asumiendo que colocan un diodo y un capacitor electrolítico a tierra, donde tierra es el tap central, es este. Con esto obtenemos un voltaje aproximadamente debe ser de unos, a partir de los 12, unos 17 volts. Y luego esto va, que olvidé mostrárselos porque no se veía muy bien, pero tenía un regulador de voltaje. Yo estoy asumiendo que es un LM7812. Y aquí obtenemos una fuente de poder de 12 volts con respecto a tierra.
Con esos 12 volts energizamos el microcontrolador. Seguramente el microcontrolador se alimenta con 5, entonces de estos 12 se baja a 5. Pero ¿por qué 12? ¿Por qué estoy asumiendo que 12? Porque los relevadores, la bobina es de 12 volts. Para eso es esta fuente. Por este lado, que es otra bobina, aunque ustedes la vean así al revés, pero es lo mismo, o sea, iría un diodo, iría un condensador a tierra. Aquí también obtenemos aproximadamente 17 volts. Nada más que este es un condensador de una baja capacidad y vamos a obtener un voltaje a lo mejor con un poco de rizado. Porque este condensador tiene que tener una resistencia para descargarlo. Acuérdense que esto proviene de la rectificada. Se le coloca un capacitor no de muy alta capacidad y una resistencia. De tal manera que si llega el voltaje a bajar mucho, va a bajar esto y lo vamos a detectar para poder cambiar de tap. Este sería, vamos a llamarle voltaje sensado. El voltaje que obtengamos aquí de corriente directa depende directamente de los 120 volts de entrada. Si el voltaje sube de 120 volts, este 17 volts va a ser mayor. Si el voltaje baja a 110 o a 100, este voltaje va a ser menor. Es proporcional a la entrada de alterna. Y con esta señal, los voy a dibujar aquí. Tiene que ir a un divisor de tensión, que realmente es el potenciómetro que les mostré en la tarjeta. En ese potenciómetro, aquí llega el voltaje de los 17 volts, pero aquí obtenemos una fracción de ese voltaje, es ajustable. Y podríamos hacer que cuando en la entrada sea 120 volts, aquí tengamos 1.2 volts. Cuando tengamos aquí 140 volts, aquí tendríamos 1.4 volts. Sería una relación casi directa de 100 a 1. ¿Por qué valores tan bajos? Porque estos valores de voltaje van a entrar al microcontrolador. Entonces, resumen, es un devanado adicional en el transformador que trae un tap central. El devanado de arriba con respecto al tap central nos sirve para hacer la fuente de poder de 12 volts que va a energizar los relevadores. Y ya de los 12 también bajamos a 5 para el microcontrolador. En el devanado de abajo rectificamos con un diodo, filtramos con un pequeño capacitor y luego ya va a un divisor de tensión, que es el potenciómetro, para bajar el voltaje ya a un nivel que sería una relación. Estos son valores yo supuestos, ¿verdad? Como lo haya hecho el fabricante ya depende de él. Pero yo estoy suponiendo de 120 a 1.2 y de 100. Y si en la entrada es 140, la salida es 1.4. Es una relación de 100 a 1. Pero como el capacitor es de un valor muy bajo, con una variación en la entrada, rápidamente se carga o se descarga. Entonces, si el voltaje se llega a elevar, rápidamente se va a elevar. Y si llega a bajar, se va a bajar rápidamente. Esto nos permite estar sensando cómo está variando el voltaje en la entrada. Porque necesitamos esa detección para poder determinar cuál tap vamos a activar y cuál relevador, por lo tanto, vamos a activar. Vamos a ver ahora lo que sería el control, que es el microcontrolador.
Aquí estoy dibujando el microcontrolador, que puede ser un microchip, puede ser un Atmel, otra marca. Y aquí va a llegar el voltaje. O sea, estoy representando cualquier patita, ¿verdad? De voltaje sensado. Aquí va a llegar el voltaje que es una representación del voltaje de entrada de alterna. Varias patitas de los microcontroladores se pueden configurar como un convertidor análogo digital. Entonces yo estoy suponiendo que esta señal de voltaje va a entrar al microcontrolador, entra al convertidor análogo digital y ya este 1.2 volts se convierte en un número y ya podemos decir que cuando veamos 1.2 entonces va a ser 120. Cuando veamos 1.22 va a ser 122 volts. Y ya con ese número, ahora sí como un número, ya no como una señal de voltaje, con ese número en el programa podemos decidir qué va a hacer el microcontrolador. ¿Qué necesitamos? Necesitamos 3 salidas, donde una se va a llamar regulando, la otra se va a llamar entrada alta y la otra se va a llamar entrada baja. Esas 3 señales que van a salir del microcontrolador en tres salidas que las configuramos como salidas, y lo que va a hacer es que voy a dibujar solamente uno. Lo que va a hacer cada una de estas, voy a presentar aquí entrada baja. Esta señal de 5 volts va a una resistencia limitadora, acciona un transistor NPN, que puede ser un 2N3904, un 2N2222, cualquiera de esos, y esto va a accionar la bobina del relevador K. Siempre recuerden que en paralelo con la bobina de un relevador tiene que ir un diodo de rueda libre. Entonces este circuito es un circuito típico que siempre se van a encontrar, que es la señal del microcontrolador, va a una resistencia, accionamos el transistor y cuando lo accionemos con un pulso alto, ¿verdad?, enciende el transistor y por lo tanto enciende el relevador. Y ya sea de otras patas del microcontrolador o incluso podría ser de esta misma señal, seguro va una resistencia limitadora y un LED, que en este caso, que es entrada baja, es el LED amarillo. Y en sí eso es lo que vamos a encontrar. Como ven, es muy sencillo. El microcontrolador recibe el voltaje de sensado de entrada y que va dentro del chip a un convertidor análogo digital. Esta señal de voltaje se convierte en un número dentro del microcontrolador que lo podemos manipular en el programa. Ese número nos va a servir para preguntarle si está dentro del rango de, por decir, 110 a 130 y accionaría este relevador, o si está más alto accionaría el otro relevador, o si el voltaje está más bajo accionaría el otro relevador. O sea, ya con preguntas en el programa del microcontrolador podemos decidir qué relevador vamos a accionar y es lo que nos daría una señal alta en alguna de estas patitas y esto acciona el transistor y por lo tanto el relevador. A su vez, la misma señal pudiera servir para prender el LED o pudiera ser de otra patita diferente para accionar el LED. Y el potenciómetro que habíamos visto en la tarjeta, ese potenciómetro es la calibración del voltaje de entrada. Los rangos por alto y por bajo, esos no se pueden ajustar, solamente se ajustan en el programa del microcontrolador. Hay otro regulador de voltaje que no usa el microcontrolador y esos traerían un potenciómetro para alto, uno para bajo y uno para el central. Son varios potenciómetros más. Aquí no. Aquí nada más necesitamos un potenciómetro para ajustar que cuando en la entrada tengamos 120, aquí tengamos 1.2.
Estos valores los estoy asumiendo de 100 a 1. Podría ser que cuando haya 120 aquí me dé 2.4. Todo depende del diseñador del regulador. Como verán, es muy sencillo. Vamos a proceder ahora a hacer pruebas en el regulador. Le vamos a meter un variac y vamos a subir o bajar el voltaje, ver cómo reacciona. Y al último, este diagrama completo lo voy a hacer para mostrarlo y volverlo a explicar. Al final del video. Este tipo de reguladores con relevador generalmente se fabrican en capacidades hasta 1 o 2 kVA. La razón de esto es porque ya en capacidades mayores es más conveniente utilizar otro tipo de tecnologías. Para estas capacidades de 1 o 2 kVA, 1.5 o 2 kVA, el regulador queda en un precio muy accesible y por ello se fabrica con relevadores en estas capacidades. Aquí estamos midiendo el voltaje de salida, aquí estamos midiendo el voltaje de entrada, el cual lo estamos alimentando a través de un variac. Vamos a comenzar entonces. En especificaciones del regulador dice que su rango de voltaje de entrada es de 90 a 140 volts y nos entrega de salida un voltaje desde los 105 hasta los 129. Esto quiere decir que el rango de voltaje de entrada es grande y el rango de voltaje que nos va a entregar la carga es menor. Y con eso logramos lo que se llama la regulación de voltaje, que es hacer que el voltaje esté en una ventana de operación más pequeña para evitar daños a los equipos. Aquí tenemos este amperímetro en el modo de lectura de voltaje. De hecho, este amperímetro de la marca Giochi nos da, aparte del voltaje, nos da la frecuencia en esta parte. En este multímetro tenemos el voltaje de salida, ya se me protegió, vamos a encenderlo otra vez. Aquí tenemos el voltaje de salida. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a mover el voltaje hacia arriba y vamos a observar, porque nos dice las especificaciones que lo máximo que nos soporta es hasta 140 volts. Vamos a ver si esto es cierto. 120, subimos 125. Observen que ya entró una etapa de regulación. Con 125 en la entrada tenemos 111 en la salida. Vamos a subir ahora a 130. Con 130 en la entrada tenemos 115 en la salida. Vamos a subir a 135. En 134 ya se protegió y nos desconectó. Por lo tanto, no es lo que dice el fabricante, posiblemente tenga una descalibración. Este LED parpadeando quiere decir que está tratando de encender, pero tiene que contar el tiempo. Vamos a bajar el voltaje un poco para asegurar que entre. Y nos vamos a esperar a que termine de contar ese tiempo y vuelva a conectar. Ahorita voy a colocar un cronómetro para medir ese tiempo. Por lo pronto ya estamos observando que el máximo voltaje en la entrada aceptable es 135. Aquí ya conectó. Ya tenemos nuevamente voltaje en la salida. Ahora vamos a ir de nuevo al tap central, que serían los 120 volts. Aquí en 120, pero todavía no regresa al tap central. Vamos a bajar un poquito más. Aquí ya llegó al tap central, que sería lámpara verde.
Si regresamos a 120, aquí está 120 de entrada, 120 de salida. Este es el tap central. Ahora vamos hacia abajo. Este es el tap de elevación. Vamos a ver, ahorita que entre, vamos a bajar de 120 a 115. 115 en la entrada, 115 en la salida. Continuamos bajando. $110 en la entrada, 110 en la salida. Continuamos bajando. $105 en la entrada, 105 en la salida. $100 en la entrada, 100 en la salida. Aquí ya entró la etapa de regulación. Para elevar el voltaje, 96 en la entrada, 112 en la salida. Vamos a continuar bajando a ver en qué momento ya corta, en qué momento o en qué nivel de voltaje de entrada corta por bajo voltaje. Voy a colocar aquí esta tableta con el timer para que en el momento en que corte vamos a inicializar el tiempo y vamos a contar cuánto se tardó en reconectar. Empezamos a bajar, 96, tenemos 90 en la entrada, 105 en la salida, debemos estar cerca ya de cortar. $85 en la entrada, 99 en la salida. En 81 ya cortó, inmediatamente inicializamos. Perdón, voy a detenerlo y lo voy a resetear. El timer de arranque va a empezar a contar el tiempo a partir de que yo recupere el voltaje. Primero vamos a recuperar el voltaje. Ahí está en 100, ahora sí. Ya me fui a 116. Ahora ya debe estar empezando a hacer el conteo, que es con este LED parpadeando. Cuando termine ese conteo, va a volver a conectar. Y ahí vamos a contar cuál es el tiempo de reconexión. En este momento ya reconectó y vemos que es 1 minuto 37 segundos aproximadamente. El regulador ya está funcionando correctamente y ya tenemos voltaje en la salida. Los rangos de voltaje que estamos viendo, el alto está en 135 y el bajo está aproximadamente en 85. Sin embargo, el fabricante nos dice que debería ser de 90 a 140. Está 5 volts movida los niveles, lo que quiere decir que no está regulando a partir de los 120 volts, sino a partir de los 115 aproximadamente. Entonces lo que hace es que las ventanas las corre al mismo tiempo. La alta y la baja las corre para arriba o para abajo, para que queden centradas ya sea en 120 o en este caso en 115.